El aprendizaje es una torre que hay que construir paso a paso. Lev Vygotsky. Buenas tardes, comunidad educativa. El día de hoy vamos a abordar el tema la teoría sociohistórica. ¿Cómo surgió esta teoría? Bueno, surge en un momento significativo para la nación rusa, marcado por la guerra civil y la intervención extranjera. El pueblo estaba devastado y uno de los problemas más serios fue el analfabetismo, con un porcentaje del 70%. El objetivo era construir una nueva sociedad, una nueva ciencia. Inmediatamente después de haberse consolidado la revolución, emerge una nueva sociedad que exige la construcción de un nuevo hombre. En ese sentido, la primera misión fue el análisis de los problemas prácticos. Los intereses de Vygotsky por la psicología tienen su origen en la preocupación por la génesis de la cultura. Al entender que el hombre es constructor de la cultura, él se opone a la psicología clásica. Se empeñó en crear una nueva teoría que abarca una concepción del desarrollo cultural del ser humano, por medio de uso de instrumentos, entre ellos el lenguaje como instrumento del pensamiento. El objetivo de su teoría es caracterizar los aspectos típicamente humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas características se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Vygotsky forjó sus conocimientos en la psicología como una ciencia de hombre histórico y no hombre abstracto. El origen y desarrollo de los procesos psicológicos superiores es social. Vygotsky puede dividir sus aportaciones en los campos como el proceso de construcción de conocimiento en los niños, la influencia del aprendizaje en el desarrollo, la importancia del contexto social y el papel del lenguaje en el desarrollo. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Lev Vygotsky. Fundamentos y otros representantes de la teoría del enfoque sociohistórico. Esta teoría habla sobre que el contexto social es el que influye en el aprendizaje y desarrollo del niño o del individuo. El enfoque sociohistórico se debe principalmente a dos autores principales, Vygotsky y Brunner. Vygotsky dice que la cultura es el factor principal del desarrollo individual. A través de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento y el conocimiento. También sostiene que el aprendizaje es mediado. Vygotsky también se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural de desarrollo, también llamado código cerrado, que es la función del aprendizaje. Dentro de la conciencia, la conducta humana no solamente está guiada por procesos biológicos, sino por elementos subjetivos que no siempre son aprendidos. Como mediación, Vygotsky emplea dos funciones, las funciones psicológicas superiores y las funciones psicológicas inferiores. Las superiores están construidas por la historia, la cultura y lo social, que autorregulan y organizan la conducta. Y las inferiores, eso es lo que se obtiene de manera natural desde el inicio de la vida. Ahora bien, vamos con el proceso de internalización. También Vygotsky planteó el desarrollo humano como un proceso dialéctico de internalización de la cultura, provista por un contexto sociohistórico. Este proceso de internalización tiene una zona de desarrollo próximo, conocido como ZDP, zona real, zona de desarrollo próximo y zona potencial. ¿Qué es la zona real? Es la capacidad de resolver independientemente un problema. La de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente. Y dentro de la zona potencial tenemos la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero. En cuanto a Brunner, un psicólogo que retomó la obra de Vygotsky, afirma que el aprendizaje es un andamiaje, una forma de descubrir mediante una guía, llevando de manera espontánea y natural el proceso de construcción del conocimiento. El maestro debe aportar el papel de facilitador, no proveedor de contenido. Lev
Vygotsky. Entre los roles que puede llegar a asumir el docente y el estudiante, encontramos los siguientes. Primero, como guía y soporte. El maestro ayuda a que el niño asuma riesgo. Por otra parte, lo va centrando con sus preguntas e ideas. Y trata de asegurar que cada alumno logre el éxito académico. Otro rol que podemos encontrar es como participante activo en el aprendizaje con sus alumnos. Investiga junto con ellos y efectúa las demostraciones de los procesos de investigación. Como evaluador del desarrollo de sus alumnos. Identifica las zonas oscuras por las que pueden atravesar y en las que es preciso brindar otro tipo de ayuda. Y por último tenemos como facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Recurre a diferentes tipos de medios culturales, entre ellos currículum, lenguaje, etc. Y los alumnos son los portadores de distintos niveles de desarrollo potencial y distintas zonas de desarrollo próximos a posibles en relación con los distintos ámbitos de desarrollo, tareas y contenidos escolares. Metodología. Dentro de la metodología tenemos el método lúdico. Uno de ellos, el juego, principal actividad del niño, actividad cultural típica. El juego crea una ZDP en el niño, actividad conductora que determina la evolución del niño. Tenemos el método colaborador, el andamiaje, que es la situación de interacción. Tenemos el método también de la doble estimulación funcional, es decir, analizar el desarrollo y funcionamiento de los procesos psíquicos superiores con la ayuda de dos series de estímulos, cada uno con una función diferente con respecto al comportamiento del sujeto. Tenemos el método tradicional, aprendizaje a partir del adulto, profesor o familia. Se trata de una teoría sociohistórica. La historia se crea a partir de la sociedad. Tenemos también el método socializador. La tarea de Vygotsky gira en torno a los conocimientos que el niño adquiere de la sociedad. Se busca la integración del niño en la sociedad. Se basa en la influencia que ejerce el entorno social sobre el niño. Por ejemplo, el niño y el semáforo. Tenemos el método individualizador. Si bien es cierto que el niño aprende de un conjunto de personas, también capta una idea de cada una de ellas, adaptando las características que considera adecuadas. Tenemos el método natural artificial, que es explicar la adquisición de la lectura y escritura, enseñar de modo natural, no entrenamiento. La enseñanza debe atender las necesidades genuinas del niño, vincular la enseñanza con el trabajo, prácticas culturales naturales. La experiencia nos enseña que el pensamiento no se expresa con palabras, sino que más bien se da cuenta de sí mismo a través de ella. Les Vygotsky. La evaluación de la teoría sociohistórica. La evaluación que utiliza este autor es por inferencia, es continua. La evaluación es de procesos. El docente acompaña en su aprendizaje al estudiante para lograr desarrollar su zona de desarrollo próximo y potencial. Debe ser continua, en donde se verifica los cambios que se producen dentro de la sociedad. El proceso donde el docente acompaña el aprendizaje del estudiante para lograr desarrollar su zona de desarrollo próximo y potencial. También se lo realiza por medio de la medición, donde evalúan únicamente lo que los estudiantes hacen solos y no es lo que indica. El psicólogo ruso pensaba que para poder captar el mecanismo del desarrollo era preciso hacerlo en el propio curso de este, en lo que significaba captar el potencial del crecimiento futuro del niño. Era preciso que se tomaran medidas y se examinara el ámbito de la actividad que desarrollaba. Dentro de las alternativas de evaluación que planteó Vygotsky, significaba también utilizar los apoyos, que se los podían aumentar en forma gradual. El maestro observa, escucha y toma notas que le va a servir para planear el agrupamiento instruccional, las tutorías entre compañeros, las tareas de aprendizaje, los trabajos en casa. La evaluación educativa, Vygotsky era consciente en que la práctica escolar habitual era frecuente para el desarrollo, de modo que la enseñanza operaba fuera del alcance de este. Más allá, más allá del área,
La poca valoración del potencial de aprendizaje del niño, de modo que la enseñanza se limitaba a actuar dentro de él, por tanto, tiraba la del desarrollo. Casi todas las pruebas van a medir únicamente lo que los estudiantes hacían, y esta información nos puede servir como alternativa para una evaluación dinámica y una evaluación potencial del aprendizaje. Bueno, durante el tema abordado acerca de la teoría sociohistórica, hemos mencionado que se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, por lo tanto, en el medio en que se desenvuelve o en el que se desarrolla. Dentro de esta teoría, el docente debe tener tres nociones con respecto al aprendizaje sociohistórico, con respecto a la construcción de significados, en donde las personas y la cultura que lo rodean al individuo afectan su comprensión en cuanto a la realidad. O sea, el entorno que lo rodea va a ser un campo específico con respecto a lo que él va a adquirir. Luego tenemos las herramientas para el desarrollo cognitivo, que está relacionado en este caso con los conocimientos que va a adquirir el niño por medio de herramientas. En este caso sería el lenguaje, puzzles, con respecto a la historia y el contexto social. Luego tenemos lo que es la zona de desarrollo próximo, en donde se ilustra como aprendizaje activo. Una medida socialmente con esto se refiere a que aquellas actividades que el estudiante en un principio solo es capaz de realizar con la ayuda de otros, pero que el día de mañana las va a realizar de manera autónoma, que es lo que busca o plantea el psicólogo Lev Vygotsky. Posteriormente tenemos los procesos psicológicos elementales, en donde tenemos que el elemental y el superior. El elemental va a trabajar, en este caso, con el entorno del individuo de manera natural, cuando nace. En este caso, con la memoria, la atención, la percepción. Luego tenemos el proceso psicológico superior, en donde el individuo va a tener que ser ayudado en su entorno, ya sea con un docente o el eje principal, que es la familia. Bueno, en síntesis, nosotros tenemos que relacionar esta teoría en los avances tecnológicos, porque en la actualidad sabemos que ya los niños nacidos en esta era digital o moderna, ¿no? Ya nacen con ese chip en donde las tecnologías, los dispositivos electrónicos ya son parte de ellos. Para Lev Vygotsky, las tecnologías de la comunicación son útiles con que el hombre construya realmente su representación externa, que más tarde incorporará mentalmente y se interiorizará. En este caso va a ser un aprendizaje significativo para el niño, un aprendizaje que le va a servir para la vida. El uso de las TICs como auxiliares modificarán el proceso interior del individuo, ya que puede ser utilizado como el andamiaje, que habíamos dicho anteriormente, que eran las bases de esta teoría en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la teoría histórica, en donde el niño nace, en este caso, como el proceso psicológico elemental, con la memoria, la atención y la percepción. Que dará como resultado el entorno que le rodea, la familia y el ámbito educativo, un aumento del desarrollo intelectual. En este caso será potenciado. Posteriormente, el uso de las TIC modificarán el proceso individual. Desde la perspectiva del futuro, es la pedagogía un manantial inmenso de posibilidades en la formación del hombre y su futuro. Lev Vygotsky.